Yo creo que este culto ha ido preparando nuestro corazón. Ya le echamos el ablandador ahí. Ya nuestros oídos espirituales están atentos. Y quiero presentar hoy a nuestro primer panelista. Él es Bradley Darinel. Pásale, Bradley. Él tiene 23 años y apenas 3 años de haber venido a Cristo. Él está pasando una enfermedad, verdaderamente un cáncer invasivo y muy agresivo. Pero aún así, él es líder de la célula 511. Tiene una fe totalmente fuerte. Y aún en su condición, porque realmente esta enfermedad ha venido a minar su calidad de vida, él no se rinde y dice: voy a servir al Señor hasta que Él me lo permita. Le damos la gloria al Señor y la bienvenida con un caluroso aplauso, por favor, a nuestro hermano Bradley. Gracias, Lord. Todos estamos nerviosos y él dice: yo también, pero Dios está haciendo la obra y lo hemos visto. Nuestra segunda panelista, ya muchos de ustedes la conocen. Ella nació en cuna cristiana y trabaja para el Ministerio de Niños y es guía de párvulos. Trabaja para el coro apoyando a los niños también en el coro de niños. Y a partir de esta situación de enfermedad, ella decidió abrirle las puertas de su casa a la célula 111. Ella nos va a compartir un poquito de cómo Dios ha manifestado su poder y ha probado su fe a través de esta enfermedad con su niña. Escucharla va a edificar nuestras vidas y tal vez también toque un punto débil donde nosotros nos preguntemos: ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Mi relación con Dios está bien? Ella es Dayana Uribe. Pásale, por favor, preciosa. ¿Dónde estás? Y esta bebé es nuestra muestra del amor de Dios en la vida de Dayana. Bienvenida, Dayi. Se oyó bonito el beso, ¿verdad? Ok. Tenemos a nuestro tercer panelista, la persona que nos va a compartir también su testimonio. Él también nació en cuna cristiana. Él es director de la alabanza en nuestra iglesia. Es supervisor en la coordinación número 6. Y ha fortalecido su fe a través de la adoración. Él también tuvo su punto de quiebre. Y es importante decir, mis amados hermanos, él me decía: yo nací en cuna cristiana y mi relación con Dios nunca fue como ahora, hasta después de haber enfrentado la enfermedad. Yo quiero que recibamos con mucho cariño a nuestro hermano Daniel Ochoa. ¿Dónde estás, Dani? Gracias, galán. Él sabe que me gustan los abrazos. Queremos recibir, para terminar de completar nuestro panel, a nuestros especialistas, la doctora Yorda Aleira Albarrán y a nuestro pastor Carlos Enrique Ochoa Pérez. Ellos nos van a ayudar a entender, pásale por favor, nos van a ayudar a entender la parte científica con Yorda, bienvenida, y la parte espiritual con nuestro guía en esta casa de oración, Pastor Carlos. ¿Cómo es? Nuestro guía, eso. Mis amados hermanos, llegó el momento de conocer el tiempo. Llegó el momento de conocer nuestros testimonios y nuestra historia. Yo quiero pedirles que nos ponamos de pie y oremos para que Dios pueda utilizar a nuestros panelistas. Por favor, va a ser breve pero concisa. Bendito Señor,
Estamos aquí, muchos por primera vez, Señor, pidiéndote que seas tú a través de cada uno de nosotros. Que seamos nosotros instrumentos útiles en tus manos. Que aun cuando nosotros creemos que nuestras vidas pasan sin dejar huellas, Señor, cuando tú vienes a nosotros, la diferencia se hace. Cuando nosotros creemos en ti, vemos maravillas. Vemos a un Dios fuerte que nos ama y que nunca nos abandona. Utiliza pues a cada uno de nuestros panelistas, Señor, me pongo en tus manos para que este culto, conociendo el tiempo, sea de mucha edificación para nuestra iglesia. Confiamos en lo que tú harás. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pongámonos sentaditos. Y ahora sí. Dani se ríe de mí, pero es que estoy muy nerviosa. No está fácil. Bueno, pues estamos aquí. Vamos a hablar de un Dios que sana. Un Dios soberano. Y yo quisiera iniciar, y voy a mover un poquito a Darinel porque lo siento muy lejos, para que podamos vernos un poquito más de frente, ¿así? Listo. Me gustaría conocer un poco cómo inició tu proceso, el proceso de enfermedad en cada uno de ustedes, y cómo descubrieron a través de esto cómo estaba su relación con Dios. ¿Quién levanta la mano? ¿Darinel? ¿Nos puedes ayudar, Braille, a empezar con esto? Amén, amén. Bueno, muy buenos días. Conforme a la pregunta, ¿cómo inició mi proceso? Yo considero que no inició de una forma tan complicada o difícil, porque sí, primero fue mi problema de la columna, después de una operación que me hicieron de un testículo izquierdo donde tenía un tumor. En ese entonces no se sabía si era maligno o benigno. Me lo operaron. De ahí de la operación empecé con problemas en la columna, que fue lo que me puso así, el no poder caminar. Claro, yo en ese entonces no lo veía algo tan complicado, no sentía tanto dolor como ahora. Y pues fue en ese entonces que empezó ese acercamiento a Dios. Ya saben cómo es uno, cuando vienen los problemas es cuando más uno busca al Señor. Entonces empezaron las oraciones, empezó de mi parte a pedirle al Señor porque no entendía, no sabía lo que estaba pasando y mucho menos sabía lo que iba a venir. Después de que yo quedé en silla de ruedas, ya no podía caminar, empezaron otros problemas, como el ya no poder ir al baño. Pasaron 17 días sin que yo pudiera ir al baño, y claro que con eso también pues ya no podía seguir comiendo. Y empecé a bajar de peso, empecé a sentirme mal, sentir malestares, calentura, dolor del cuerpo. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta de que pues, algo no andaba bien, ya era algo más grave. Entonces, por esa razón mi mamá no vivía aquí, vivía en Cancún, y se tuvo que venir para estar conmigo pues en esta situación, ayudarme, porque realmente no tenía quien me ayudara, ¿no?, con las citas médicas y llevarme al doctor y todo eso. Mi mamá vino
y empezó a checarlo todo, empezó a checar las citas en el seguro y a hacer estudios y todo eso, y la verdad que recibí mucha ayuda de parte de mi hermano Alejandro, del hermano Villacid, que fueron los primeros que me llevaron a hacerme estudios particulares a raíz de que yo ya no podía caminar. Claro que en ese entonces yo no sabía que tenía cáncer, y esta condición me obliga a hacerme estudios particulares. Me llevan al Seracón, me hacen los estudios y resulta que tengo una fractura en la columna, pero aparte de eso también empiezan a salir tumores en los pulmones. Es ahí donde me doy cuenta, ¿no?, la forma de obrar del Señor, porque ya me habían operado, ¿no?, de un tumor y me habían hecho estudio y según todo estaba bien, ya no tenía ningún otro tumor, no tenía nada. Pero claro que con lo de la columna me obligó a hacerme otros estudios donde ahora sí ya nos dimos cuenta que tenía cáncer. Entonces creo que de ahí cambió todo, ¿no?, mi manera de ver las cosas, mi manera incluso de pedirle al Señor, porque cuando empezó mi problema, pues yo le pedí al Señor, no, lo normal, que me sanara, porque es lo que cualquiera quisiera, ¿no?, cuando está en una situación así difícil, que el Señor pues nos sane. Pero pues el Señor por alguna otra razón no me sanó y tuve que entrar en ese proceso, ¿no?, ahora con el cáncer. Y la verdad es que yo sentía mucho miedo, mucha inseguridad, incertidumbre, ¿no?, porque pues me decían muchas personas, ¿no?, que eso del cáncer pues no, obviamente no es cualquier cosa, mucho menos la quimioterapia, que es un proceso muy difícil, no todos lo resisten, algunos se quedan en el proceso y no aguantan, ¿no?, y se van, parten de este mundo. Entonces todo eso me llenó de inseguridad, de miedo. Pero pues gracias a Dios en todo esto nunca estuve solo, de parte del Señor ni de parte de mis hermanos en Cristo, de parte de mi familia. Entonces me animaron a seguir adelante, ¿no?, y meterme más que nada en mi cabeza de que el proceso pues era necesario, ¿no? Porque por más que yo quisiera creer, ¿no?, que el Señor me iba a sanar y que pues sí, iba al médico y tomaba todo eso, era como traicionar a mi fe, ¿no?, a lo que yo creo. Entonces me convencí de que eso era necesario, ¿no?, de que no en todo es igual, porque a algunos pues Dios sí les hace el milagro, ¿no?, pero a otros no, a otros es necesario que pasen por el proceso. Y entonces sí empezó un proceso realmente muy difícil cuando empezaron las quimioterapias. Eran dolores que realmente no se los puede describir, sino que simplemente les puedo decir que son horribles. Yo sentí en ocasiones, ¿no?, de que pues ya de aquí ya no paso, ¿no? Hasta aquí llegué, porque sí son momentos en los que uno pues siente eso, ¿no? Pero pues en todo eso nunca dejé de sentir que el Señor pues estaba conmigo. Hermanos siempre recordándome, ¿no?, llevándome la palabra, mandándome algún mensaje. Mi familia me reconfortaba a seguir adelante. Ya cuando yo sentí en ese momento esos dolores tan feos, ¿no?, pues sí es inevitable, ¿no?, que te vengan pensamientos a la mente o el deseo de decir, no, pues ya, Señor, ya, ¿para qué seguir sufriendo, no? Pues ya mejor me voy contigo, ¿no? Más fácil. Pero pues
claro que yo no entendía, ¿no?, que había un propósito en todo esto que estaba pasando. A raíz de esta enfermedad, pues no todo ha sido malo. Gracias a Dios he logrado ver todo lo bueno que el Señor ha traído con todo esto, Amén. todas las bendiciones, y que creo que es mucho más lo que el Señor bendice que el dolor, que los malos pensamientos, Amén. que las dificultades, porque es algo muy bonito, porque con toda esta enfermedad, pues el Señor ha traído prácticamente a toda mi familia con la que yo he vivido siempre al conocimiento de la verdad, a sus pies. Y aquí están escuchándome, aquí están viéndome. Y se ha cumplido esa palabra, ¿no?, que de parte del Señor, que dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y yo puedo hoy puedo decir amén a esa promesa, porque literal toda mi casa le sirve al Señor, y en mi célula en mi casa hay una célula, y yo soy el líder por la gracia del Señor. Amén. Amén. Y pues creo que la alegría más grande que me ha traído esta enfermedad, porque me ha traído muchas alegrías, es el ver a mi mamá también sirviéndole a los pies de Cristo, porque pues yo lo veía muy difícil, ¿no?, cuando empecé en el camino del Señor, porque ella no vivía aquí, vivía en otro lado. Ya tenía prácticamente que ella tenía su vida en otro lado, y pues yo nunca me imaginé, nunca creía, aunque sí tenía la fe, ¿no?, porque el Señor puede hacer cualquier cosa, pues, pero pues uno siempre ve las cosas difíciles, ¿no? Pero pues, como dice la misma palabra, que lo que para nosotros es imposible, ¿verdad?, para el Señor, pues Es posible. no hay nada imposible. Gloria a Dios por la vida. Y tenemos más, ¿eh? Dayi, platícanos, por favor, un poco. Hola, buenos días y muchas gracias por este espacio. Bueno, mi proceso empezó 8 meses exactamente antes del diagnóstico de mi hija. Mi familia, en cuestión de mi esposo, mía y mis hijas, estaba pasando por un momento crítico. Entonces, él había decidido alejarse de Dios años atrás, a través del fallecimiento de la hija de nuestro hermano Sergio. Ese tema fue bastante fuerte para él y pues lo tomó de mala manera. Recuerdo el hermano Sergio le dijo: es que el Señor así demuestra su amor. Entonces eso lo puso mucho a pensar. Llegó a casa y me dijo: ¿sabes qué? Yo no quiero ese amor. Gracias, sigue si quieres tú, pero yo decido abortar, ¿no? Híjole, la verdad que se me movió, pues imagínense, no luchar sola con mis hijas. Pues sí, fue un camino bastante fuerte, bastante difícil. Y yo decía: Señor, yo quiero servirte, pero pues hay algo que me falta, ¿no? Yo quiero hacerlo totalmente, pero siento que algo en mí no puede avanzar. En un momento, ¿verdad?, menos esperado, el Señor respondió. Pasó mucho tiempo, sí, no era cuando yo quería, ¿verdad? Entonces él tuvo un accidente, sufrió un accidente donde su vida realmente estaba, pues digamos, en un hilo. Recibió una descarga eléctrica de alta tensión. A través de esta situación, pues gracias a Dios, ¿verdad?, el Señor tocó su corazón de diferentes formas hasta que él pudo entender realmente la voluntad del Señor. Empezamos a caminar juntos. En una célula, ya llegábamos los 4, ¿no? Parecía, ¿no? Señor, pues gracias, vamos avanzando. A los 8 meses, hermanos, mi hija se empieza a sentir mal de una manera pues realmente inesperada. De repente la llevamos al hospital y pues el tema que creo que ningún padre quiere escuchar, un diagnóstico que creo que ningún papá de los que estamos aquí espera escuchar. Y confirman que mi hija, a través de un aspirado de médula,
Mi hija tenía leucemia linfoblástica. Ella estuvo hospitalizada 2 meses. Entonces, pues sí, ha sido un proceso bastante difícil, pero hermanos, desde el día 1 yo dije, Señor, yo no voy a renegar, yo no voy a negar mi fe, yo sigo confiando en ti, lo que tú decidas, te pido que tú me moldees a tu forma, a como tú quieres, como tú esperas de mí. Y en un momento, pues quizás de angustia, ¿verdad? Y de temor, recuerdo una oración que hice, que creo que eran más lágrimas que palabras, donde le pedí al Señor que Él tomara el control de la vida de mi hija y que yo no podía pedir que mi hija se quedara en este mundo porque como que sería negar mi fe. Yo dije, Señor, somos de ti. Yo no puedo amar más este mundo y los hijos son tuyos. Entonces, Señor, si tú decides que solo fueron estos 4 años, pues te la entrego y que se haga tu voluntad. Solo te pido que pues me fortalezcas porque realmente este proceso está siendo muy difícil. Eso fue mi inicio. Es terrible. Personalmente, alguna vez hice una oración parecida y ciertamente soltar de esa manera es terrible. Mi respuesta fue diferente. Dani, platícanos. Bueno, pues cuando me invita el hermano Sergio a participar aquí, yo decía, esto se sale de mi zona de confort, si se puede decir así, porque uno se ha acostumbrado a otras cosas, a ver a la iglesia de otra forma y a que me escuchen, ¿no? Pero el proceso es largo, pero en resumidas cuentas, recuerdo bien cuando empieza la pandemia, las iglesias se cierran, vienen los eventos en línea y recuerdo bien que solamente veníamos aquí los que teníamos que participar y ya, y nos teníamos que ir. Y entonces recuerdo bien que hablando con mi hermano Sergio, le dije yo, ¿y si empezamos a hacer unas transmisiones de adoración y de alabanza? Y me dice, órale, me late. Empezamos a platicar, a ver cómo lo íbamos a hacer, y todos los jueves a las 7 de la noche hacíamos las transmisiones. Yo empecé haciendo las transmisiones sin saber que no iba a pasar mucho tiempo y empezaría una larga travesía de la cuestión, pues, de mi vista, ¿no? Recuerdo bien que aquí mi hermana Yorda y prima también, un día le marqué y le digo, oye, fíjate que me pasa esto. Y me dice, te sugiero que vayas a ver al especialista. Me mandó el contacto, lo fui a ver y el doctor me dice, de plano necesito que dejes todo porque tu problema de la vista es grave y si no hacemos lo necesario te puedes quedar ciego. Y es ahí donde literal sientes que todo se te cae y empiezas a decir, y mi familia y el ministerio y la iglesia y todos los años que yo he estado, como bien comentaste, uno viene de cuna cristiana y todo pasa por tu mente en forma de segundos y tú dices, ¿y eso qué? ¿Y eso qué va a pasar? Y es ahí donde me voy a la casa y empiezo a orar con Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y qué va a pasar de mí? Y empieza el bombardeo porque muchos sabrán que uno es el que dirige las alabanzas de aquí y uno dice, ¿y ahora qué? Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y es donde Satanás de alguna forma meticulosa empieza a decirte, sí, todo se va a caer de encima porque Ya todo terminó depende tu de ti. historia. Y mentira es. Él es el padre de la mentira, así lo dice la Biblia. Y entonces empezamos a ver todo lo necesario,
me empiezan a hacer lo que médicamente se tenía que hacer. Y el doctor me dice, bueno, aquí tenemos de dos formas. O te operamos o te vacunamos. Y yo opté por la segunda opción, ¿no? ¿Verdad? Estábamos en COVID y hasta eso, ¿no? Se complicaba más. Sí, sé que en medio de todo esto también te dio COVID, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿qué era la vacunación? Bueno, eran unas jeringas literal que me ponían en los ojos. Era literal. Entonces el doctor, la primera vez que me dice, mira, te vamos a inyectar de esta forma para que el líquido que te van a meter en tus ojos haga que el sangrado que tienen tus ojos se detenga y empiece a absorber, y a ver si de esa forma podemos controlar el derrame interno que tú tienes. Y le digo, órale pues. Entonces recuerdo bien que me siento en la silla. Me dice, bueno, abre los ojos, no te muevas, porque si te mueves, ahí quedó los ojos. No sales en la foto. Entonces es una cosa, una tensión espantosa que no se lo deseo a nadie. Por eso tienen que cuidarse. Y es ahí donde el doctor, obviamente, primero te pone las gotas para dilatarte la pupila y también para ponerte la anestesia, pero yo estaba tan nervioso, pero también con la presión de decir, es que si muevo tantito el ojo, bye, ya se va. Y así empezó el primer mes. Yo iba cada mes a las vacunas, que no eran 2 pesos, no les voy a decir cuánto, pero era mucho dinero, ¿no? Y entonces yo decía, y en la pandemia y sin trabajar, sin nada. Entonces cuando obviamente le comentamos a nuestro pastor, y literal tuve que dejar todo. Y es ahí donde empieza ese acercarse a Dios. Ahí es donde descubres tu relación con Dios. Es correcto. ¿Puedes platicarnos? Es ahí donde empezamos a decirle a Dios, bueno, tú me has sostenido hasta el día de hoy. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Me has dado la oportunidad, y el pastor lo sabe, de ser el director de alabanza por segunda vez, ya que en su momento, hace algunos años atrás, y recuerdo bien que él no me dejará mentir, una vez salimos en su carrito que él le llamaba el papito, ¿sí te acuerdas? Y entonces andamos y regresamos del templo, y recuerdo bien que él me dijo, yo quiero que tú seas el director de alabanza. En aquel tiempo él lo era. Entonces yo decía, sí. Yo estaba chamaco, ¿no? Sí. Ok. Sin saber pues que en la iglesia vendrían muchos cambios. Dios le da la oportunidad a él de asumir el pastorado de esta iglesia. Y es donde me dice él, ahora es el tiempo. ¿Te acuerdas que te dije? Y dije, sí. Pero pues yo tenía miedo, obviamente. Yo dije, pues Señor, ¿y ahorita qué hago? Pues la mayoría que estaban en aquel tiempo en el ministerio eran muchos más grandes que yo. Yo era un chamaco. Pero aparentemente yo era el talentoso. Aparentemente. Y es ahí donde pasan algunas series de detalles. No podemos con el cargo, tengo que confesarlo. Y el pastor viene y me dice, mira, veo que te cuesta trabajo y esto, y se le da la oportunidad a otro hermano. Años después viene la sectorización, y es ahí donde vuelven a hacerme el llamado. Obviamente ya estamos más grandes, ¿verdad? Y es donde vuelvo a decir, Señor, si es tu voluntad, si tú pues siempre me has estado, siempre has mostrado que esto es lo mío, pues órale, va. Y entonces cuando empieza a suceder eso, es por eso es que viene a mi mente decir, y bueno, ¿y qué va a pasar pues con el ministerio? ¿Tú creíste que si tú no estabas ya no se hacía? Sí.
te dijo Sí. Dios? Quédate tranquilo, mijo. Y es ahí donde salen mis hermanos, los otros directores, Amén. ¿verdad? Y empecé a ver que no se trata de mí, se trata de Él. Esta iglesia no es de ninguno de nosotros, aunque todos son importantes para Dios, pero Él es el que pone a quién es el que le va a servir. Y es ahí donde empezamos a ver que necesitaba una transformación. Amén. Bueno, ¿y algún comentario, doctora? Sí, yo creo que algo importante aquí, me presento, soy la doctora Jordan, mucho gusto de estar con todos ustedes, soy cristiana desde hace mucho tiempo y es un placer realmente poder escuchar a todos mis hermanos, porque como médico nos cuesta a veces un poco de trabajo, siendo cristianos, poder ir realizando y trabajando todas estas cuestiones en medicina y en el Señor. En realmente la fortaleza que nos ha dado Dios a nosotros como médicos cristianos realmente es Él. Algo que menciona mi hermano es algo muy importante, porque como médicos sabemos que aunque hay un proceso salud-enfermedad que se tiene que llevar a cabo, al final de cuentas la resolución de cada caso no siempre tenemos el control absoluto como médicos, y es ahí donde entra el Señor. Cada caso, cada paciente es un caso muy diferente. Yo doy clases en la escuela de medicina y algo que siempre les meto a mis alumnos es: nosotros podemos trabajar todo este proceso, pero la resolución definitiva no está en nuestras manos, está en el Señor. Y algo que me ha quedado como clave y objetivo en mi vida es que del Señor depende todo. Amén. El Señor da la ciencia y la hemos estudiado, a mí me encanta, yo soy médico investigador, me fascina. Y algo que me ha ayudado mucho a poder comprender todos estos procesos fisiopatológicos, biológicos, microbiológicos, moleculares, es que cuando vi por primera vez una proteína en movimiento, en unas vías realmente perfectas, pero veía yo moverse todos estos elementos, decía: Dios es grande, porque tanta perfección microcelular no podía llegar si Dios realmente no tuviera el control de cada una de las situaciones. Entonces sí, llevé el caso de mi primo muy de cerca, y algo que sí puedo decir es que sí, el Señor nos da la ciencia, pero la resolución absoluta es de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es ser responsables, porque si también nos vamos al extremo, pues del Señor es la ciencia. Definitivamente yo no entiendo por qué la filosofía actual se ha separado del Señor, pero los primeros investigadores eran cristianos, porque algo que nos impulsa a investigar es realmente el por qué. Y créanme que los primeros investigadores buscaban realmente el saber cómo el Señor había hecho todos esos procesos. Y lo que nos corresponde a nosotros es trabajar con el templo del Espíritu Santo que nos da, que hay que cuidarlo, y que si hay factores ambientales, genéticos, alimenticios, el estilo de vida juega un papel muy importante, y de eso depende nuestra responsabilidad en cuidarlo y evitar las complicaciones que per se pueden venir por cualquier otra enfermedad. Amén. Esa combinación, hermanos, entre la medicina y la fe es algo que se ha querido destruir, pero debemos promoverla nosotros como cristianos. Vi eso en una serie de televisión, me encantó ver cómo se le pedía a las personas decir: ustedes pónganse a orar aquí, decía el doctor, mientras yo me voy adentro a operar. Y se metió el doctor allá y todos los demás estaban acá afuera pidiéndole a Dios su bendición, y todo salió muy bien, porque cuando se relacionan estas dos cosas, creo que hay bendición. Ahora yo quiero una palabra para ustedes, hermanos. Dice la palabra de Dios: sé vigilante y pon atención a las otras cosas que están por caer, dice la Biblia. ¿Ok?
Cuando una enfermedad viene a nosotros, algo se cae, la salud. Eso es que ni qué. Obviamente tenemos problemas con la salud, pero no es lo único que se va a caer. Aún los médicos saben que cuando nosotros no tenemos fe y no hay buena esperanza, no hay deseos de vivir, no hay ese empuje hacia la vida, entonces todos los medicamentos se empiezan como que no funcionan. Porque el cuerpo necesita tener ese empuje y ganas de querer vivir. Y el enfrentar las enfermedades es como enfrentar un demonio. Porque cuando uno va a enfrentar un demonio, aquel ser te grita, te gruñe, te trata de espantar. Te dice que te va a hacer daño, que te va a destrozar. Y mientras te lo dice, toma una cosa y la jala, golpea una puerta y la destruye de un solo puñetazo, y tú estás con tus 5 sentidos mirando ese ser con tanta fuerza que tú dices, si me llega a tocar me va a matar. Y por otro lado internamente dice, ¿qué necesidad tengo yo ahora? Mejor renuncio al pastorado y me voy con mi esposa al rancho. ¿De acuerdo? Uno tiene miedo, eso no lo podemos evitar. Pero ese ser está gritando mentiras. Él no tiene esa facultad. Y esta enfermedad que tienen ustedes no tiene la facultad para matarte. Y no la tiene porque esas cosas pertenecen única y exclusivamente a Dios. Yo soy el alfa, dice el Señor. Yo soy la omega. Yo soy el principio de la vida. Soy el fin de la vida. Una vez una persona me dijo, ¿por qué no me atendió usted, pastor? Quería que yo lo atendiera así. Tenía otra persona dentro de la oficina. Y al salir esa persona le dije, adelante hermano, pase usted. Ya estaba enfurecido. Y me dijo, ¿sabe qué va a pasar, pastor? Que me voy a quitar la vida. Y cuando yo me quite la vida voy a hacer una carta. Y en la carta voy a poner allí que porque usted no me recibió, me quité la vida. Me lo quedé viendo y le dije, mire hermano, yo ya estoy viejo, tengo el diente más retorcido. Así que a otro perro con este hueso. Porque tú no tienes esa potestad. Crees que la tienes, pero no la tienes. Tienes una libertad ahorita de venir a gritarme y de caminar y de hacer muchas cosas ahorita, porque Dios está esperando que uses lo que tienes ahorita para la gloria de Dios. Pero si Dios descubre que eso que tienes, esa libertad, esa potestad que tienes ahorita, la usas para tu mal, te va a quitar esa libertad. Y cuando estés parapléjico aquí, porque no le vas a poder imponer a Dios la muerte, vas a venir y te vas a acordar de la libertad que tenías cuando viniste aquí caminando y gritando, me voy a quitar la vida, como si tuviéramos esa potestad. Ahora, hermanos, así como te grita el diablo, te tengo enfermo, te tengo cautivado, ya nada más un ojo ves, ya tu hijo, lo que sea que esté gritando, también acuérdate, hermano, que así miren, de la noche a la mañana, Dios puede transformar tu lamento en danza. Amén. Tu oscuridad en luz, así, en un tocar de Dios, y te levantas mañana con los 2 ojos perfectamente viendo, y como aquel hombre entrarás en el templo saltando y brincando con aquellas piernas que no le servían y que era paralítico en la puerta, pero cuando llegó Jesús empezaron a caminar. Y así de la noche a la mañana, hermano, se va el cáncer en el nombre de Jesús. Amén. Tú tienes que tener la fe, pero hay algo aquí que Dios está queriendo ver. Porque para que la gracia de Dios se manifieste, hay 2 cosas que te pide hoy, en este momento. Y se los pide a todos, me los pide a mí, se los pide a todos, hermano. Esfuerzo y valor. Esfuerzo
y valor. Dios quiere que tengamos valor cuando enfrentamos situaciones tan difíciles como esta y que nos esforcemos al máximo. Y algunas de estas cosas tienen que ver como la terapia, ¿no? Lo que estás ahorita llevando, hermano. Decía hace un momento, hay momentos en que siento que hasta aquí. Y en ese momento sacas el valor y te adelanta, volteas a ver hacia adelante y empiezas otra vez. Pero nunca olvides, hermano, que llegado el momento Dios dice, se acabó el problema. Y entonces debemos caminar libre del cáncer, sin problemas. ¿Tu niña tiene cáncer, hermano? ¿O qué tiene? Leucemia. El micro. Bueno, ok. Y entonces Dios le limpia su sangre y queda limpiecita por la gracia. Nunca olvides, hermano, que Dios tiene el poder de hacerlo ya, cuando quiera. No pierdas la esperanza. Así que siempre levantémonos con como digo el Señor, cada día tiene su propio afán, su propio mal, pero también dijo el Señor que tenía su misericordia. Amén. Cada día es nueva la misericordia del Señor. Amén. Así que, amén. Ciertamente, decía Yorda, el estado anímico o nos tumba en medio de la enfermedad o nos permite levantarnos, aunque sintamos la muerte realmente, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto más alto en el momento en el que dices, como decía Braille, hasta aquí llegué? Platícanos, Dani. Digo, tendría que tener mucho tiempo para dar muchos detalles, ¿no? Pero Dinos recuerdo, lo más importante. sí, claro. Pero recuerdo bien que en los primeros 15 días sonaba mi teléfono a cada rato y todo el mundo me hablaba y me decía, échale ganas, y aquí estamos orando por ti, y aquí te estamos esperando, y que eso y que el otro. Y sí, no voy a negar que se sentía bien, ¿no? Es bonito, es correcto. Pero después de 15 días, ¡fu! Adiós llamadas, adiós mensajes, adiós todo. Y es ahí donde empieza el proceso, cuando dice Dios, te estaba yo esperando. Estaba yo aquí en la lista. Claro. Y me lo imaginé así como en una mesita, con el cafecito y todo. Decir, mira, yo siempre te he esperado aquí. Y es ahí donde empezamos a orar y le decía yo, Señor, pues, ¿en qué quieres tratar conmigo? Y me empieza a sacar todo lo que tú haces en toda la vida, así. Espérate, Señor. Y entonces donde empieza, Señor, pues te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto. Y recuerdo bien que en mi niñez, por muchos años yo vivía aquí en el templo. Bueno, no era este templo, era el otro templo, ¿no? Y me encantaba los viernes de alabanza, y aquí está mi pastor, ¿verdad? Dirigirnos a nosotros te encantaba. Y entonces yo anhelaba que llegaran los viernes, porque tengo que confesar que sí me gusta la palabra, pero me gustan más las alabanzas, ¿no? Más cantar. Sí. Y entonces yo deseaba que llegaran los viernes, ¿no? Y entonces mi corazón se afligía cuando cambiaba el tiempo, lo que sea, y decía, ching, no van a venir los hermanos y se va y no va a haber servicio. Entonces yo me buscaba un rinconcito por donde sea y ahí doblaba mis rodillas y, Señor, pues te pido por esto. Y mira, 15 minutos así yo veía cómo Dios me había escuchado y obraba. Y entonces ahí donde Dios me dijo, ¿te acuerdas de esto? Le decía, sí, Señor, necesito que regreses a tu primer amor. Y es ahí donde yo me acuerdo que En eso estás trabajando, en eso. es correcto.
Y es ahí donde trabajar. vienen muchas cosas, muchas, en el cual, digo, es que muchos no lo saben, pero por muchos años yo estuve muy apegado al pastor Carlos, y él lo sabe. Ya no está tan Ya pegado. ahorita ya no. Ya creció. Y él cantaba una canción que hay una partecita que me gustaba que decía: haz de mí un instrumento de amor. Entonces yo le decía a Dios: Señor, yo quiero eso, regresar a eso, regresar al saber de que no estoy aquí en este mundo nada más por vivir, sino porque hay un propósito tuyo Mi vida. en mí. Yo no sabía, ni por aquí me pasaba, de que yo iba a ser el director de alabanza de esta iglesia, Lo haces bien. para a su Dios. gloria, ¿no? Amén. Para su gloria. Y es ahí donde, sin saber, que muchas veces yo mismo pedía chance que me dieran. Nuestro pastor Enrique muchas veces, aparte que fue mi tío, ¿no? Una vez recuerdo bien que me acerqué y le dije: tío, ¿será que me vas a dar chance? Y se me quedó viendo, me dijo: ¿y por qué quieres cantar? Y le dije: porque es una forma de agradecerle a Dios lo que Él hace, ¿no? Me dijo: órale pues. Respuesta correcta. Y entonces todo eso te viene a la mente porque Dios permite, pues. Y es ahí donde les quiero decir a todos ustedes: no por venir a esta iglesia o por venir a este templo significa que tú eres de Dios. Hay que de alguna forma reconectarse con Dios otra vez, porque tú pudieses ser hasta el pastor de la iglesia y no tener una relación con Dios, o perderla, que es lo que pasaba conmigo. A veces a eso. Ciertamente. La relación existe, siempre hay relación. Usted no tiene la misma relación con su esposo que cuando usted estaba enamorada y la estaba conquistando. Esa es una relación. Hoy tiene otra. También pasa con Dios. Allí, La relación existe, pero es diferente. Perdón, hermano. es que es realidad, o sea, se madura o se enfría, ¿no? Realmente. Tú, cuéntanos cuál fue tu punto más alto en esta situación. Bueno, yo creo que el punto más alto que llegué fue cuando el día que me dieron el diagnóstico de mi hija. Un día antes recuerdo que familia por parte de mi esposo me ayudó a orar, porque pues sí me sentía un poco preocupada, ¿verdad? Con temor. La verdad que después de esas oraciones me sentí muy tranquila, muy confiada, en espera de ese diagnóstico. Al día siguiente, cuando nos los dan, la verdad que desde el momento que me confirman la leucemia, yo sentí una necesidad enorme y de verdad una desesperación por buscar un momento a solas al estar el Señor y yo nada más. Gracias a Dios se dio la oportunidad al día siguiente. La verdad que yo la esperaba con muchas ansias. Y pues la verdad que fue un momento maravilloso donde era necesario, hermanos, que el Señor removiera lo más profundo de mi ser, lo más profundo de mi corazón, de mi mente. La verdad que en ese momento les puedo decir que, híjole, me puse a cuentas, me acordé de cosas, quizás de palabras, comentarios, acciones que a veces uno deja, ¿no? Ay, no, fue chiquito. Pero no, realmente ahora entiendo, hermanos, que era necesario que el Señor tocara mi corazón de esa forma, porque Él ya había empezado a transformar mi vida, mi familia, entonces lo tenía que hacer total. Yo estaba dispuesta a que así fuera, entonces desde ese momento todo cambió, mi percepción también cambió. Yo dije, no estoy haciendo las cosas bien. Tengo que buscar al Señor con un corazón contrito y humillado, como lo dice su palabra. Y yo creo que estoy segura que no lo estaba haciendo de esa forma. Entonces yo dije, tengo que esforzarme, y ahora tengo 2 pequeñas a las cuales también dejarles
esa herencia. Entonces, creo que ¿En tu aflicción has podido crecer espiritualmente? claro que sí. O sea, la aflicción no es un Nada. problema para crecer espiritualmente. Al revés, Fue al si no revés. lo tuvieras, ¿crees que...? Así es, hermano. Yo en este momento puedo dar gracias a Dios por la vida de mi hija, por haber traído el cáncer a su vida, hermanos, porque a través de su vida y de esta situación, para el mundo tal vez pueden comentar, ¿no? Porque me han llegado a decir, hermana, pero llevas tanto tiempo a la iglesia, tu vida, híjole, tantas tragedias, tantas situaciones, pero qué pecado tan grande hay escondido, tienes que exponer. Y yo decía, Dios mío, no permitas que estas palabras llenen mi corazón o me sienta, como el enemigo quería humillarme. Entonces yo dije, no, Señor, yo voy a enaltecer tu nombre a través de la vida de mi hija. Y yo no perdí nada, hermanos, al contrario, yo gané un nuevo hogar, un hogar totalmente nuevo, cimentado en la fe realmente. Y a través de esto yo doy gracias a Dios por mi vida, por la vida de mi hija, que igual ha tenido una fortaleza increíble. He aprendido mucho de ella, a pesar de su corta edad. Créanme, hermanos, que hubo un momento que me causó un impacto cuando ella le colocaron un portacat. Fue una pequeña cirugía de este lado, ella nunca había estado en un quirófano. Ella despierta asustada, ¿verdad? No me veía, llego yo ahí a abrazarla. Y ella, hermanos, me dice, mamá, ¿qué está pasando? Y le empecé a explicar, hermanos. Pero ella, dentro de su temor, ella, hermanos, a pesar de su edad, empezó a clamar al Señor. Aleluya. La verdad que recordar sus palabras cuando ella decía, Señor, yo creo en ti, quítame este dolor, este miedo. Yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Híjole, creo que fue de bendición, hermano, más que bendición. Ahí se fue, creo que mi miedo y decir, Dios mío, yo sé que estás aquí. Y que ella, a pesar de su edad, reconoce que tú eres su sustento desde el día 1 y que Él es el que va con nosotros. Sentiste que ella tenía más fe que Sí. tú, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo a mi hermano aquí no sé si te acuerdas, hermano, pero te vi ahí en la fila de aquí y te vi un día muy enojado, así como que no, yo no quiero nada, yo no quiero. Y ahorita que te escucho hablar digo yo, wow, o sea, algo está haciendo Dios, porque cuando yo te vi enfurecido ahí y muy enojado, ¿no? A ver, practícame un poquito, ¿qué ha pasado con tu vida a partir? Porque en ese entonces ni darte la célula. Hubieran matado la célula tú. Quién sabe de qué le hubieras hablado, pero ahorita, ¿ya ha habido convertidos en tu célula? Amén, hermano, sí. ¿Sí? Sí, ¿Bautizados? ¿Han venido a bautizar de tu célula? sí, amén. Órale. O sea, tú predicando la palabra. Ujú. Y Órale. a través de su testimonio vino su familia y mucha gente de su entorno han venido, se han bautizado y permanecen, que eso es... Cuéntanos, Sí, Brani, cuéntanos. De, Este punto... ¿Cómo te sientes ahorita? Ahorita dime, yo sé que el dolor no se te ha ido, ¿no? Porque inclusive veo que te adelantas así un poquito, que te ha de doler un poquito la espalda ahorita. Ok, pero anémicamente, ¿cómo te sientes? realmente ha habido un gran cambio. Y vaya que muy grande. Y yo he sido testigo y muchos de mis células, muchos familiares han sido testigos. Y se asombran, ¿no? Porque así como usted, se asombran porque me conocieron como era antes, una persona no quizás amargada, porque así ha sido mi cara siempre, ¿no? Que como que no demuestro muchas Ves que expresiones. estaba como enojado, ¿no? Estabas como enojado con la Sí, vida o algo. eso me decían siempre, pero realmente no. Lo que yo tenía era como inseguridad, miedo, no sé, tristeza. Me atrevo a decir que vivía en depresión. No sabes, como cuando te encuentras, te ves tu vida y como que no le haya algún sentido, ¿no? Claro. Lo que haces como que no te llena. Pero a partir de que conocí al Señor hace 3 años, en mi vida no cambió de la noche a la mañana, pero también ha sido un proceso, ¿no? Ese cambio.
y a día de hoy puedo decir con total seguridad que soy una persona completamente diferente. Si hace 3 años me hubieran pasado Gloria al aquí Señor. al altar, creo que no hubiera dicho nada, me hubiera puesto a llorar y me bajo del escenario. El que está en Cristo, dice la Biblia, Amén. nueva criatura, Nueva es. criatura es. Amén. Nada más falta esa otra parte del texto, las cosas viejas pasaron. Cuando las veas pasar, vos vas a poder decir, ahorita puedes decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todavía tiene esas cosas viejas aquí, pero un día vas a testificar que las cosas viejas pasaron. Amén. Ya lo vas a ver. Gloria al Señor, hermano. Qué increíble. Yo les compartí ayer lo que nos decía el pastor hoy. En alguna ocasión me dijo él a mí, cuando vine a una consejería y toda derrotada y sufrida y en caos, él me dijo, Dios es soberano y Él conoce cuándo tú vas a nacer y cuándo vas a morir. Yo recuerdo esta plática, la he compartido infinidad de veces porque realmente me cambió el chip. Yo escucho a Braille, las escucho y digo, ciertamente, solo Dios conoce el momento en que nos vamos a ir, pero depende de nosotros qué testimonio queremos dejar, qué recuerdos queremos dejarle a nuestro entorno. Y ayer escuchaba a la mamá de Braille decir, yo he sido guiada por mis hijos, yo nunca les enseñé a creer en Dios o a buscarlo, y ahora que pasan todas estas cosas y cuando viene la enfermedad yo no sé cómo reaccionar, y entonces aprendo de Braille que Dios está al control, aprendo de él que Dios tiene un propósito, y tal vez parte del propósito es que yo venga a los pies de Cristo, que mi hijo venga a los pies de Cristo, que mi hermana venga. Y dice, si este es el propósito, le damos la gloria a Dios. Porque aun cuando uno piense en que lo peor puede pasar, decía ella de esta manera, lo peor lo vemos como la muerte, pero ahora en Cristo y entendidos nos damos cuenta de que si llega la muerte es un lugar diferente, lleno de calma, un lugar a los pies del Señor. Y realmente estos testimonios nos muestran que Dios ha hecho esto en la vida de los seres hermanos, que Dios nos dejó la ciencia para poder utilizarla, porque ciertamente la enfermedad llega y no podemos sobrellevarla sin esa ayuda de la ciencia. Tu niña todavía está en tratamiento. ¿Por cuánto tiempo va a seguir? Son 120 semanas que ella tiene que completar. Vamos por la semana 32. Estamos hablando aproximadamente como de 2 años. Pero bueno, a través, como dice la hermanita Rosita, la verdad, hermanos, que yo oro y digo, Señor, tú sabes, porque claro, si es tu voluntad, mañana mismo el doctor me sabe que no es necesario, claro que el Señor lo puede hacer, pero también entiendo que Él sabe por qué es necesario ese tiempo, porque igual no es un proceso solamente para mí, para mi familia, sino para muchos hermanos también, que he escuchado a través de esos mensajes de ánimo, ¿verdad? La verdad, una hermanita muy querida me dijo un día, Dayi, estoy muy sorprendida por lo que estás pasando, pero estoy orando por ti. Y sabes, me dijo, yo ya había dejado de ayunar, tenía un tiempo que lo dejé de hacer, pero a través de tu hija he empezado de nuevo una conexión con el Señor. Entonces yo decía, Dios mío, gracias, porque sé que estás obrando no solo en mí, sino igual a mi alrededor. Yo de todo esto quisiera realmente ahondar un poquito en cuanto a un testimonio incluso personal que como médico me enfrenté, porque el milagro más grande que vi en cuanto a pacientes fue con mi propio papá. Fue pues un paciente pues, muy querido porque era mi padre, y mi padre lo desahuciaron 3 veces. Y habiendo visto más de 3 hospitales, muchos especialistas, para que puedan entender, mi padre era militar, era coronel, tenía un temperamento muy fuerte y él se decía ateo.
Y aunque en muchas ocasiones se les estuvo predicando, más de 17 años le estuvimos predicando, por su temperamento decía, ahorita no. Conforme él se le diagnostica una enfermedad terminal, una enfermedad muy terminal, no me voy a tardar, por sus complicaciones una vez lo desahucian y créanme que Dios lo sanó, pero porque le estaba dando la oportunidad. En la segunda ocasión le dijeron que no iba a volver a caminar. Estuvo un año postrado por una fractura en columna. Dios lo hizo caminar y hasta manejaba su carro. En la tercera ocasión, como tenía problemas de insuficiencia hepática, no podía formar algo que se llama factores de coagulación. Él tenía hemorragias intensivas. Lo volvieron a desahuciar. No había esos factores aquí y por la gracia del Señor el material llegó. La primera vez que lo desahuciaron, y antes de que se me pase porque este fue el primer milagro que vi, no había el material, y no porque no se tuviera el dinero, sino porque había habido un terremoto en Japón y el material de las ligaduras, de esas varices, venían de allá. Y por la gracia de Dios, 3 meses antes, una familia había comprado el material, que por cierto, esa persona falleció sin utilizarlo, y pudimos realmente conseguirlo. En todo Tabasco no había, créanme. Y el Señor fue levantando a mi papá una y otra vez. Pasaron esos años, no le daban a mi papá más de un año, el Señor me lo dejó 7 años, hermanos, desahuciándolo, levantándolo, desahuciándolos, levantándolo. Y en esos 7 años se le predicó y él entendió que necesitaba a Jesucristo en su corazón. Amén. Eso me dio mucha alegría, el saber que cuando él sabía que no te iba a tener más fuerzas, él viajó a la Ciudad de México, reunió a toda su familia y oró por ellos. Al otro día mi padre falleció y todavía el Señor me dio la oportunidad de verlo en la mañana. Cuando nos avisaron, inmediatamente salí y lo único que agarré fue mi chamarra, porque era México, y mi Biblia. Y todavía me dio la oportunidad, nuestro Dios maravilloso, de hablarle de la palabra del Señor para que estuviera tranquilo. Mi papá partió ese día, se le diagnosticó al final de cuentas un cáncer metastásico, eso fue realmente lo que lo llevó. Pero en el velorio, hermanos, más de 50 personas se le hizo la oración de fe. Y ahí entendí que el Señor tiene un propósito en la vida de cada quien. Que si el Señor nos da la enfermedad y nos quiere curar, es por un propósito. Y si el Señor nos da la enfermedad y no nos quiere curar, también tiene un propósito. La importancia aquí es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a ser instrumento del Señor o no voy a ser instrumento del Señor? Porque no solamente uno carga la enfermedad, la familia que está alrededor carga con esa enfermedad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Le voy a predicar a mi familia? Antes de partir de este mundo y acercarme con Dios, ¿voy a estar tranquilo de que mi familia conoció a Dios igual? Eso lo entendió mi padre. Y le doy gracias a Dios porque nos dio la paz que solamente Él puede dar. Si hubieran visto realmente en su velorio toda la gente tranquila, la gente realmente con gusto de que Dios estaba ahí. Y yo estaba con una paz increíble porque sabía que mi padre ya estaba con el Señor. Y yo creo que como cristiano y como médico, que sabemos cuáles son las situaciones clínicas que tiene que pasar cada paciente, lo mejor como cristiano yo puedo decir, bendito sea el Señor por la bendición que me dio al saber que mi padre realmente tuvo salvación. Amén. Creo que es algo que sí es bueno recalcar algo que decía el pastor, porque podrían decir, bueno, hermana, entonces ¿qué hacemos? Estoy enfermo, ¿oro primero o voy con el doctor? ¿O voy con el doctor y no oro? ¿O oro y no voy con el doctor? ¿Qué hago? Miren, como médico y como cristiana le puedo decir algo. Primero, doblen sus rodillas al Señor, porque la vida y el control de la vida la tiene Dios. Amén. Primero oren. Y ya habiendo hecho esto, entonces hay que hacer nuestras responsabilidades
porque Dios nos dio este cuerpo no para maltratarlo. Es el templo de nuestro Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Y si cuidamos nuestras cosas materiales, ¿por qué no cuidar nuestro cuerpo? Dios dio la ciencia, pues vamos a ocuparla. Hay que ir después al médico, pero ojo con esto, la resolución de todo, de plano, las manos las tiene el Señor, porque en el Señor está todo. El Señor conoce nuestras dolencias y Él puede curar todas nuestras enfermedades. Amén. Realmente más fuerte, ¿no? Es para el Señor. Es decir, gracias, Padre, bendito seas y tu nombre sea alabado en todo momento, que suene y llegue a la gloria, porque el Señor lo merece. Pues ya aprendimos los pasos, ¿no? Si me siento mal, si estoy en aflicción, aunque no sea médico, primero oro, doblo mis rodillas y me rindo, reconozco que yo no puedo. El segundo, ir al médico o a donde necesite hacerlo para recibir sanidad. Y el tercero, confiar en Dios, saber que Él está al control. Queremos despedir a nuestro panel, queremos agradecerle grandemente la enseñanza de fe, de perseverancia, de seguridad en que el Señor está al control y que Él es quien nos sostiene. Les pidamos a nuestro panel también con un cariñoso aplauso.